El secreto del abuelo Esteban. Cuando mi abuelo Esteban murió, todos en la familia dijeron lo mismo. Era un hombre extraño, pero bueno. Yo no estaba tan seguro. La casa donde vivía estaba en las afueras del pueblo, una casa vieja de madera que crujía incluso cuando no había viento. Nadie quería quedarse allí después de su muerte, pero alguien tenía que ir a revisar sus cosas. Ese alguien fui yo. Llegué una tarde gris de noviembre. El lugar olía a madera húmeda y a algo más, algo viejo, como ropa guardada durante décadas. Mi madre me había advertido antes de salir. Revisa lo necesario, pero no bajes al sótano. Le pregunté por qué, pero solo dijo algo que me dejó incómodo. Tu abuelo siempre decía que algunas puertas deben quedarse cerradas. Claro que pensé que era una tontería, hasta que entré a la casa. El silencio allí dentro era pesado, demasiado pesado, como si alguien estuviera esperando. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas, fotos de mi abuelo joven, fotos del pueblo, fotos familiares. Pero algo me llamó la atención. En muchas de esas fotos aparecía una mujer anciana, una mujer muy vieja, demasiado vieja. El problema era que nadie en mi familia la conocía. Pensé que tal vez era una vecina, pero entonces encontré algo raro. En una foto de 1965, la anciana ya se veía igual que en una foto de 1998. La misma cara, las mismas raguras, la misma mirada, como si no hubiera envejecido en más de 30 años. Sentí un escalofrío. Seguí caminando por la casa. El reloj antiguo del pasillo seguía funcionando. Tic, tac, tic, tac. Cada sonido parecía más fuerte que el anterior. Entonces lo vi. Una pequeña nota pegada en la pared, escrita con la letra temblorosa de mi abuelo. Decía: si escuchas que alguien llama desde el sótano, no bajes. Sentí un nudo en el estómago, porque en ese mismo momento, desde el suelo de madera, se escuchó un golpe. Toc. Luego otro. Toc. Toc. Y después una voz muy vieja, muy débil, susurrando desde debajo de la casa. Esteban, ¿ya trajiste a otro? Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo dentro de mi cabeza. La voz venía claramente del sótano. No podía ser. Mi abuelo estaba muerto y yo estaba completamente solo en la casa. Intenté convencerme de que había imaginado la voz. Quizá era el viento pasando por las tablas del suelo. Pero entonces volvió a escucharse, más clara, más cerca. Esteban, abre la puerta. Sentí como el frío recorría mi espalda. Miré hacia el pasillo. Al final estaba la puerta del sótano. Una puerta vieja, de madera oscura, con un pestillo oxidado. Y algo más. Había marcas profundas en la madera, como si alguien hubiera arañado la puerta durante años. Tragué saliva. No bajes, decía la nota. Pero había algo dentro de mí, una curiosidad enfermiza que no me dejaba ignorarlo. Di un paso, luego otro. El reloj seguía sonando detrás de mí. Tic, tac, tic, tac. Cada paso hacia la puerta parecía más pesado que el anterior. Cuando llegué frente a ella, noté algo que me heló la sangre. Había otra nota pegada, casi escondida. No la había visto antes. Esta no estaba escrita por mi abuelo. La letra era distinta, más temblorosa, más desesperada. Decía: si Esteban muere, no abras. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos, porque mi abuelo ya estaba muerto. Justo entonces, toc. Algo golpeó la puerta desde abajo. Una vez, luego otra. Toc, toc. Y después la voz. Pero esta vez no era débil. Era más clara, más consciente. No te asustes, solo necesito que abras. Me quedé paralizado. Esteban siempre abría. Dijo la voz. Él sabía que debía hacerlo. Sentí como el aire dentro de la casa se volvía más frío, más pesado. ¿Quién eres?, pregunté finalmente.
Hubo silencio. Luego una pequeña risa. Una risa seca, vieja. Yo soy la razón por la que tu abuelo vivió tanto tiempo. Mi abuelo murió a los 97 años. Nunca estuvo enfermo. Nunca tuvo problemas. El médico del pueblo siempre decía lo mismo. Ese hombre tiene una suerte increíble. Pero ahora, mientras estaba frente a esa puerta, algo empezó a hacer sentido. Las fotos, la anciana que nunca envejecía, las notas, el sótano. La voz volvió a hablar, más cerca. Esteban me alimentaba y yo lo mantenía vivo. Sentí que la garganta se me cerraba. Pero Esteban ya no está. Susurró la voz. Así que ahora, hubo un golpe fuerte en la puerta. ¡Tum! La madera crujió. Ahora necesito otro. Retrocedí un paso. El pestillo empezó a moverse lentamente, como si algo desde abajo lo estuviera empujando. La voz habló una última vez, más baja, más hambrienta. Y tú eres su sangre. En ese momento escuché otro sonido detrás de mí. El reloj del pasillo se detuvo, y cuando giré la cabeza para mirarlo, vi algo en el reflejo del vidrio. La anciana de las fotografías, de pie, justo detrás de mí, sonriendo. Me quedé paralizado. No quería girarme, pero podía sentir su presencia detrás de mí. Su respiración era lenta, áspera, como si el aire le costara entrar en los pulmones. El vidrio del reloj seguía reflejando su figura, la anciana de las fotografías, la misma cara arrugada, la misma sonrisa torcida y los mismos ojos completamente negros. Intenté convencerme de que era una ilusión, pero entonces habló. Has crecido mucho. Susurró con una voz seca. Sentí que la sangre se me heló, porque esa voz era exactamente la que venía del sótano. Muy despacio, giré la cabeza. La anciana estaba a menos de 1 metro de mí. Era incluso más horrible de cerca. Su piel parecía papel viejo. Sus manos eran largas, demasiado largas, con uñas amarillentas que parecían garras. Pero lo peor era su sonrisa, una sonrisa hambrienta. Tu abuelo era un buen hombre. Dijo. Siempre cumplía su parte. ¿Qué parte?, logré decir. La anciana levantó lentamente un dedo y señaló la puerta del sótano. En ese momento, ¡tum!, algo golpeó desde abajo, mucho más fuerte que antes. La puerta tembló. Las marcas de arañazos crujieron en la madera. Allí abajo vive el hambre. Susurró ella. Y el hambre siempre debe comer. Sentí un nudo en el estómago. Tu abuelo lo entendía. ¡Tum! Otro golpe, más fuerte. La puerta casi se abrió. Pero dejó de traer gente. Dijo ella. Ahora solo hay hambre. Sus ojos negros me miraron fijamente. Y tú eres de su sangre. En ese momento, el pestillo saltó un poco. La puerta se abrió unos centímetros y desde la oscuridad del sótano salió un olor horrible. Un olor a humedad y a algo podrido. Algo se movía allí abajo. Algo grande. Algo respiraba. Normalmente, dijo la anciana. Tu abuelo traía la comida. Ella sonrió más. Pero hoy, la comida vino sola. Sentí que el pánico me atravesaba el pecho. Di un paso atrás, luego otro, pero la anciana no se movió. Solo me miraba, como si supiera que no tenía escapatoria. La puerta del sótano se abrió un poco más, y entonces una mano salió de la oscuridad. Una mano enorme, demasiado larga, con dedos delgados que se arrastraban por el suelo. «No», susurré. La anciana inclinó la cabeza. No tengas miedo. Luego dijo algo que me hizo comprender la verdad. Al principio, todos gritan. Y el brazo empezó a arrastrarse hacia mí. Las uñas raspaban la madera. Pero después de la primera noche, la criatura empezó a salir lentamente del sótano. Una figura imposible, delgada, alta, con la piel gris pegada a los huesos. El hambre siempre queda satisfecha. Intenté correr hacia la puerta principal, pero antes de que pudiera moverme, la anciana susurró detrás de mí. Como lo estuvo con tu abuelo.
Y entonces entendí algo horrible. El reflejo del reloj seguía frente a mí, pero ahora la anciana ya no estaba detrás, estaba en el reflejo, sonriendo, igual que en todas las fotografías. Y justo antes de que la criatura me alcanzara, escuché sus últimas palabras. Ahora, Y recuerda, si alguna vez escuchas que alguien llama desde el sótano, mejor no abras. Nos vemos en la próxima historia.